Hola, muy buenos días a todos y a todas las personas que se conectaron a esta jornada de capacitación del concurso Fondo de Protección Ambiental 2026, Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. Aún hay gente que se está conectando, así que daremos un par de minutos para comenzar la jornada, la capacitación en particular. ¿Ya? Muchas gracias a quienes ya se pusieron en contacto con nosotros. Ahí en el chat de esta capacitación ustedes pueden ir saludándonos y diciéndonos desde dónde están conectados y también hacer todas sus consultas y preguntas en relación al concurso. ¿Ya? Así que muchas gracias por su participación. Mm. Buenos días nuevamente a todos y todas las personas que están conectadas a esta jornada de capacitación. Daremos comienzo a esta presentación. Mi nombre es Hugo Cabrera Navarrete. Soy parte del equipo del Fondo de Protección Ambiental del nivel central del Ministerio del Medio Ambiente y en esta ocasión me acompaña mi compañera de trabajo, Teresa Silva Vilches, quien estará a cargo de dar respuesta a todas sus consultas a través del chat de esta reunión. Ya leí por ahí en el chat de que preguntaban por los micrófonos. La verdad que para esta jornada solamente está habilitado el chat para hacer preguntas y consultas respecto a la normativa, a las características del concurso, a los requisitos. Ya así que aprovechen esta instancia para ir haciendo las consultas a través de dicho chat. Ya a medida que también vamos avanzando en la presentación que está proyectándose en este momento acá en el computador. Ya veo que ya hay más de 20 personas conectadas. En esta oportunidad, esta reunión o jornada de capacitación está dirigida a organizaciones
y pueblos indígenas o personas que sean integrantes de organizaciones indígenas reconocidas por CONADI, desde la región del Maule hacia el norte, hasta la región de Arica y Parinacota, ya que queremos incentivar también la postulación de aquellas organizaciones que cumplan con los requisitos para poder postular y presentar sus proyectos al Fondo de Protección Ambiental. Ya sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con esta jornada. Ya hemos realizado nosotros otro par de jornadas de capacitación también dirigidas a este concurso. A lo mejor ustedes también recibieron dicha información o esa convocatoria. También recordar que estamos grabando esta capacitación, la que posteriormente va a ser subida a nuestra página web de fondos.mma.gov.cl. Entonces, como bien dice la presentación, el Fondo de Protección Ambiental 2026 es la 29ª versión de este concurso, el cual nació el año 97 y 1997, su primera versión fue el año 1998, y es el primer fondo público de carácter ambiental del Estado, con el que cuenta el Estado de Chile, y es principalmente enfocado en financiar proyectos o iniciativas que presente la ciudadanía organizada, ¿ya? Principalmente proyectos que estén orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental, siempre dirigido a que las organizaciones trabajen en sus territorios o localidades estos proyectos con la participación de la mayor cantidad, obviamente, de ciudadanía y de integrantes de sus respectivas organizaciones. Bueno, importante destacar que toda nuestra normativa de este concurso se encuentra en la página web fondos.mma.gov.cl, la cual se está visualizando ahí en la diapositiva. Ustedes ingresan a dicha página y van a poder obtener toda la información respecto a plazos de postulación, ya que yo reitero nuevamente que se lanzó este concurso el día 26 de agosto del presente año y el término de las postulaciones está agendado para el día 7 de octubre del 2025 a las 14 horas de Chile continental. En esta página, que vamos a ver más adelante, luego de finalizada la presentación, están también, ustedes tienen acceso a la normativa, a las bases, a los anexos y otros documentos necesarios de ser conocidos por los postulantes o las personas que están interesadas en postular a este concurso del Fondo de Protección Ambiental. Importante también, bueno, las fechas. Se reitera que se lanzó el concurso a fines del mes de agosto, el 26 de agosto. El día 7 de octubre es el cierre de la postulación y luego del cierre, una vez que ustedes ingresan sus proyectos a través de la página web que está habilitada para realizar la postulación, viene un proceso, dos procesos, dos etapas, que son uno, la revisión de la admisibilidad o cumplimiento de requisitos administrativos de los proyectos y luego todos aquellos proyectos que cumplen con esos requisitos pasan a la etapa de evaluación. Ya hay comités a nivel regional integrado por distintos funcionarios de distintos entes públicos que revisan la calidad técnica de los proyectos y una vez que finaliza esta etapa de evaluación, viene la publicación de resultados con aquellos proyectos que resulten seleccionados y adjudicados, lo cual está establecido para el día 26 de enero del año 2026. Luego de esta publicación viene toda la etapa ya de formalización de convenios previo a la entrega del financiamiento otorgado. Bueno, el concurso que nos convoca el día de hoy se denomina Fondo de Protección Ambiental Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. ¿Y cuál es su objetivo? Es apoyar iniciativas ambientales desarrolladas por comunidades o asociaciones indígenas que promuevan prácticas sustentables e incorporen acciones de educación ambiental con el fin o la finalidad de proteger el entorno natural considerando la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ya, este concurso es desde el año 2012 que es lanzado por el Fondo de Protección Ambiental en convenio de colaboración con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con la CONADI. ¿Ya? Dado esto, es que solo pueden participar
comunidades o asociaciones indígenas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de dicha entidad pública. Dentro de la normativa hay un ítem particular que habla sobre postulantes estratégicos ambientales, ¿ya? Lo cual también está especificado en el anexo 6 de las bases, que es la pauta de evaluación. Ya como yo decía previamente, en la página web ustedes tienen acceso también a este anexo 6, que es la pauta con los distintos criterios de evaluación, ponderaciones e indicadores asociados a la evaluación de cada proyecto. Entonces, dentro de los postulantes que nosotros consideramos como estratégicos ambientales, se encuentran aquellas organizaciones que pertenezcan a alguno de los territorios denominados territorios en transición, ya por el programa de transición socioecológica justa que administra y desarrolla nuestro ministerio. En este caso, están todas aquellas organizaciones que pertenezcan o tengan domicilio en las comunas de Arica, Mejillones, Tocopilla, Calama, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Concón y Coronel. ¿Ya? Estos son los denominados territorios en transición socioecológica justa. También, como postulantes estratégicos, son aquellas organizaciones que tengan domicilio o residencia en la comuna de Rapa Nui. ¿Ya? Otro de los postulantes estratégicos ambientales son aquellas organizaciones con domicilio legal registrado en alguna de las comunas o territorios denominados como zonas en desarrollo, que antiguamente eran denominadas zonas de rezago por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por la SUBDERE. ¿Ya? Y finalmente, también dentro de estos postulantes estratégicos, aquellas organizaciones que tuviesen domicilio en la región de la Araucanía, específicamente en Temuco o Padre Las Casas. Respecto al monto de financiamiento que otorga el Fondo de Protección Ambiental, Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas, es un monto único por proyecto de 6 millones de pesos. ¿Ya? Vale decir, todas las organizaciones deben optar o postular a que el beneficio que entregue el ministerio sean de 6 millones de pesos como monto fijo. Ya no hay rangos de montos, ni tampoco hay mayores probabilidades de que uno pueda adjudicarse el recurso si es que postula un monto menor. Ya ustedes lo que tienen que hacer dentro de su formulario de postulación es el ejercicio de distribuir los 6 millones de pesos entre tres ítems presupuestarios. ¿Ya cuáles son estos ítems? Tenemos el ítem o tipo de gasto, gasto de personal, gastos de operación y gastos de inversión. Ya gastos de personal principalmente para todo lo que es contratación de personal a honorarios, persona natural o persona jurídica, para la coordinación del proyecto, para apoyos técnicos, para instaladores, por ejemplo, para las personas que van a dar capacitaciones, encargados de charlas, entre otros tipos de prestaciones. Los gastos de operación son todos aquellos gastos necesarios para la ejecución de las actividades o desarrollo de las actividades del proyecto, ¿ya? Materiales de construcción, pasajes, em, artículos de ferretería, alimentación, traslado, entre otros tipos de gastos. Y gastos de inversión es principalmente para la adquisición de bienes perdurables, como equipamiento, construcciones tipo obra vendida, también necesarios para el desarrollo de los proyectos. Cada uno de estos ítems tienen también ciertas restricciones en cuanto a al monto que ustedes pueden destinar, ¿ya? Vale decir, los 6 millones de pesos, ustedes pueden destinar máximo un 45% de estos 6 millones para gastos de personal, máximo un 80% para gastos de operación y máximo un 65% para los gastos de inversión. ¿Ya? Y como bien dice ahí la diapositiva, la estructura presupuestaria y todas sus especificaciones y mayores detalles e información, ustedes la encuentran en el Manual de Funcionamiento para Organismos Beneficiarios del FPA 2026 y este manual también pueden acceder a él en la página web fondos.mma.gov.cl. Dentro del formulario de postulación, ustedes deben definir a qué línea temática en términos medioambientales pueden optar para presentar su proyecto. ¿Ya? Ustedes deben definir una línea temática en particular dentro de su formulario de postulación, como lo vamos a ver más adelante en el ejercicio que vamos a hacer de ir completando un formulario en la página web de postulación. Entonces son 5 las líneas temáticas que se presentan. Una es de ecotecnias hídricas, principalmente asociada al uso eficiente del recurso hídrico del agua, cambio climático y descontaminación ambiental, todo lo que es adaptación,
mitigación y fortalecimiento de capacidad respecto a los efectos del cambio climático en el territorio o localidad donde desarrollo mi organización, economía circular y gestión de residuos, manejo de residuos a nivel domiciliario o de tipo domiciliario, residuos orgánicos e inorgánicos, valoración y conservación de la biodiversidad, tiene que ver con conocimiento de recursos naturales, de mi entorno o mi territorio, y finalmente la línea temática de eficiencia energética y energías renovables. ¿Ya? Vale decir, siempre ustedes, su idea de proyecto, deben definirla o dirigirla a alguna de estas 5 líneas temáticas. Dentro de las bases del concurso también, nosotros entregamos algunos ejemplos de proyectos por cada línea temática, más que nada para orientar un poco las ideas que tengan ustedes que quieran presentar o postular al Fondo de Protección Ambiental. Ya, por ejemplo, para lo que es ecotecnia hídricas, proyectos para ahorro y uso eficiente del agua, implementando sistemas de autoabastecimiento hídrico, ya, lo que es recolección de aguas lluvias, sistemas tradicionales de captación, almacenamiento de aguas lluvias, jardines de lluvia, sistemas de atrapanieblas, riego tecnificado, sistema de purificación de agua, técnicas de ahorro de agua para distintos fines, hidroponía o forraje verde, entre otros tipos de proyectos que se pueden presentar a esta línea temática. La línea de cambio climático y descontaminación ambiental, también hay una amplia gama de ejemplos de proyectos que pueden presentarse dentro del concurso. Ya, elaboración de material educativo o guías de información sobre cambio climático, acciones de mitigación, adaptación, generación de capacidades o procesos participativos de acceso a la información climática por parte de la comunidad o los integrantes de mi organización. Capacitación también a la ciudadanía para identificar riesgos climáticos históricos y proyectados, así como riesgos ante eventos climáticos extremos, olas de frío, olas de calor, precipitaciones, tornados, por ejemplo, que tuvimos esta semana también en la región del Maule, un evento similar, y que cada vez se han hecho más frecuentes también dentro del territorio. Elaboración de material educativo, guías de información sobre contaminación atmosférica, por ejemplo, cuáles son principales fuentes emisoras de contaminantes del aire, impacto en acciones cotidianas en la contaminación del aire, huertos orgánicos o invernaderos comunitarios que permitan el desarrollo de actividades educativas a distinto público y o programas de arborización urbana con especies nativas para aumentar captura de gases de efecto invernadero, entre otros tipos de proyectos que pueden ser postulados a esta línea temática. La tercera línea de economía circular y gestión de residuos, por ejemplo, pueden postular proyectos cuyas acciones sean prevenir, compartir, reparar, reutilizar o reciclar materiales o productos tantas veces como sea posible para crear valor añadido, extendiendo su ciclo de vida. También proyectos de manejo de residuos sólidos domiciliarios, separación en origen, reciclaje, a través de la construcción o mejoramiento o implementación de puntos verdes. Implementación de técnicas de lombricultura y compostaje para la transformación de residuos biodegradables, fortalecimiento de capacidades ciudadanas para identificar, reparar o reutilizar aparatos eléctricos o electrónicos. Dentro de la línea de valoración y conservación de la biodiversidad, por ejemplo, algunos tipos de proyectos que se pueden postular, proyectos de mejoramiento o construcción de infraestructura para sitios de alto valor natural, ¿ya? Construcción e implementación de miradores, de senderos interpretativos, entre otros, fomentar la educación ambiental en la comunidad a través de reproducción y cultivo de especies nativas, promoviendo conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural local, fomentar la educación ambiental para el control de especies exóticas e invasoras o para la protección de población de especies nativas amenazadas, protección y recuperación de áreas con alto valor para conservación de biodiversidad, sitios prioritarios, humedales, bordes costeros, ecosistemas lacustres y otras áreas con alto valor de patrimonio biocultural, o también implementar acción orientada a la conservación de la biodiversidad local cuando se identifiquen prácticas productivas que generen una amenaza. Y por último, en la línea temática de eficiencia energética y energías renovables, algunos ejemplos de proyectos: optimización en el uso, gestión y consumo de la energía, acciones de difusión, promoción o sensibilización en eficiencia energética o que contemplen abastecimiento energético mediante el uso o fomento de energías renovables, energía eólica, energía solar, biomasa, energía hidráulica, entre otros. También sistemas demostrativos respecto a mejoras de aislación térmica, sistema de calefacción sustentable, construcción de secadores de leña comunitarios, o también proyectos que consideran la adquisición o construcción de tecnologías, ¿ya? Por ejemplo, cocinas solares, cocinas o ollas brujas, secadores solares, entre otros.
Luego de definir la línea temática a la que ustedes quieren postular su proyecto, también tienen que considerar otros requisitos transversales y generales que se presentan en la normativa del concurso. ¿Ya? Por ejemplo, todos los proyectos deberán incorporar en su diseño, formulación y ejecución actividades de educación ambiental. ¿Ya? Lo importante es que estas actividades de educación ambiental sean coherentes y pertinentes a la línea temática, al problema ambiental identificado y a la idea general de mi proyecto. Y también que tenga una metodología o una forma de desarrollar estas actividades de manera didáctica, adecuada o diversa, ya que generen conciencia respecto al problema ambiental y que aporten al cumplimiento del objetivo general de mi proyecto. Nosotros entregamos algunos ejemplos o orientaciones respecto a qué acciones o actividades de educación ambiental se pudiesen incorporar en los proyectos del Fondo de Protección Ambiental. Por ejemplo, desarrollando cápsulas educativas relacionadas con la temática o la idea central del proyecto, realizar salidas a terreno o actividades de educación ambiental al aire libre, talleres teórico-prácticos, así que tengan primero una etapa de conocimientos teóricos en aula, por ejemplo, y luego llevar todo ese aprendizaje a terreno con los participantes de estos talleres, o también actividades lúdicas, presentaciones de teatro, entre otras, asociadas a la temática principal de mi proyecto. Otros requisitos técnicos que están muy de la mano también con el desarrollo del formulario de postulación y con la pauta de evaluación de los proyectos tiene que ver con los distintos requerimientos que deben cumplir cada uno de los proyectos al desarrollar su formulario. ¿Ya? El primero es que se tiene que identificar un problema ambiental. ¿Ya? Tiene que ser un problema de índole o temática ambiental en particular. Una vez planteado o identificado el problema, deben desarrollar o plantear el objetivo general del proyecto. ¿Ya? El objetivo obviamente tiene que ser coherente con este problema ambiental para lograr su solución, su disminución, mitigación a través de las acciones que contemple el proyecto. Luego, en el formulario de postulación se pide completar un resumen del proyecto, ya identificando qué se hará, principales actividades, principales logros o resultados esperados, así como identificar por qué mi proyecto debiese ser em, seleccionado en base a la innovación o creatividad respecto a otros tipos de proyectos similares en mi territorio. Luego se tienen que plantear las actividades del proyecto. Ya todos los proyectos deberían tener actividades del tipo de ejecución, actividades de educación ambiental y actividades de difusión. Para cada una de estas actividades ustedes tienen que desarrollar o detallar su descripción, cómo se hará, quiénes participarán, qué herramientas o insumos requiero para desarrollar estas actividades, entre qué periodos, en qué plazos voy a desarrollar estas actividades, todo eso tiene que quedar plasmado en cada una de ellas en el formulario. Luego, identificar de qué manera o qué estrategias voy a incorporar para hacer partícipe del proyecto a la comunidad, ¿ya? O los principales integrantes de mi comunidad u otras organizaciones de mi territorio o localidad. Y finalmente, el punto 6 de los requisitos técnicos es la permanencia del proyecto en el tiempo, vale decir qué acciones o estrategias yo voy a desarrollar para que mi proyecto siga ejecutándose una vez que finalice el plazo formal establecido por el Fondo de Protección Ambiental y la entrega de los recursos que otorga el Fondo de Protección Ambiental. Respecto a las actividades del proyecto, es importante que para las actividades ustedes tienen que detallarlas y que sean efectivamente concretas, que las actividades finalmente tengan medios verificadores una vez que se ejecuten y se obtenga algún resultado o producto una vez desarrollada esta actividad, sea coherente con el objetivo general del proyecto, pertinentes a la línea temática que ustedes seleccionaron, a la cual postulan su proyecto, y que aporten a dar una solución o al menos mitigar o aminorar el problema ambiental identificado y contemplar también un tiempo adecuado para su realización. Ya nosotros establecimos, y está señalado también en la normativa y en el formulario, que todos los proyectos más o menos tienen que considerar un periodo desde el mes de junio del 2026 hasta mediados de diciembre del 2026 para ejecutar sus actividades. Eso tiene que quedar plasmado también dentro de su formulario. Y también es importante que dentro del detalle y desarrollo o descripción de la actividad, ustedes den respuesta a estas cuatro preguntas orientadoras que aparecen acá en la diapositiva. ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Quiénes participarán? ¿Y dónde harán la actividad? Otro de los requisitos
que ya son más específicos, ya no son generales para todos los proyectos que se presenten al Fondo de Protección Ambiental, son aquellos asociados a ciertas construcciones o equipamientos, perdón, obligatorios al momento de presentar en su formulario, si es que ustedes, por ejemplo, están optando a la línea de economía circular y gestión de residuos y dentro de sus proyectos tengan contemplado la instalación o habilitación de un punto verde. ¿Ya? Si es así, tienen que presentar en su formulario el anexo número 1 de las bases. ¿Ya? Se completa dicho anexo y se adjunta al formulario. En el mismo caso, si en su proyecto ustedes van a instalar, mejorar o habilitar un invernadero, ¿ya? Si es así, también el anexo número 2, que tiene que ver con construcción de invernadero, deben leerlo, completarlo, lo que se pide, aquellas preguntas requeridas de dar respuesta y lo adjuntan a su formulario. Y el mismo caso para el anexo 3 o 4, que tiene que ver con la línea de eficiencia energética y energías renovables, si ustedes en su proyecto van a instalar un sistema fotovoltaico, ya sea off-grid, o sea, independiente del sistema tradicional de energía eléctrica, u on-grid, aquel que va conectado a los sistemas de energía eléctrica. En ambos casos tienen que presentar el anexo correspondiente, eh, leerlo, obviamente, llenar la información o completar o responder las preguntas y subirlo y adjuntarlo en su formulario. Y finalmente, también dentro de la línea temática de eficiencia energética y energías renovables, el anexo número 5, si dentro de su proyecto ustedes tienen contemplado la instalación de un sistema solar térmico, también conocido como termosolar o las duchas solares, tienen que revisar el anexo 5, responder a aquellas preguntas que se requiere dentro de este anexo y una vez completado, adjuntarlo a su formulario de postulación. Dentro del formulario de postulación, también ustedes tienen que identificar a aquellas personas que van a ser los integrantes o van a componer el equipo de trabajo de su proyecto. ¿Ya? ¿Quiénes están considerados dentro de este equipo de trabajo? En primer lugar, la persona que coordina el proyecto, ¿ya? El coordinador o coordinadora de proyecto, quien como requisito adicional debe tener residencia en la región donde se ejecutará el proyecto. ¿Ya? También identificar ahí a aquellas personas que cumplan rol de apoyos técnicos, ya que ya dijimos en su momento, también aquellas personas encargadas de dictar charlas, de realizar construcciones, de realizar instalaciones, la salida de terreno del proyecto o entregar también ciertos conocimientos a la ciudadanía que va a ser partícipe del proyecto en temáticas o en temáticas o contenidos específicos relacionados también con el proyecto en particular. Y también eventualmente pueden incorporar aquí en el equipo de trabajo al instalador o instaladora eléctrica certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, siempre y cuando su proyecto vaya a realizar la instalación y habilitación de sistemas fotovoltaicos. Otro de los requisitos que es transversal para todos los proyectos es que se debe presentar en la etapa de postulación al menos, como dice ahí la diapositiva, al menos un organismo asociado. ¿Ya? Y los organismos asociados obviamente son aquellos que aportan o facilitan los logros de los resultados de los proyectos, la ejecución de sus actividades, entre otros requerimientos. ¿Ya? En este caso, para el concurso de proyectos sustentables para pueblos indígenas, la gama o espectro de organismos asociados es bien amplia. Puede ser los municipios, pueden ser establecimientos educacionales, otras organizaciones u otras organizaciones indígenas, por ejemplo, también área privada o personas naturales. Ya aquí no hay restricciones respecto a quienes pueden ser presentados como organismos asociados. Lo que sí es requisito en la postulación es que ustedes deben al menos presentar a un organismo asociado al proyecto. También dentro de los organismos asociados, así como los postulantes, teníamos la definición de estratégicos ambientales. También, eventualmente, dentro del organismo asociado, ustedes podrían presentar alguno que, que esté dentro de esta categoría de estratégico ambiental. Son tres los casos que están definidos en la normativa para poder considerar como organismo asociado estratégico ambiental. Eventualmente, si el municipio donde ustedes desarrollan o son parte, la comuna que administra este municipio, es un municipio certificado ambientalmente por el sistema de certificación ambiental municipal que lleva nuestro ministerio, o eventualmente si el establecimiento educacional con el cual se van a asociar cuenta también con certificación ambiental que
otorga el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos, que también es un programa que desarrolla nuestro ministerio. O en tercera opción es que la institución con la cual ustedes se van a asociar pertenece o es parte del programa Oficina Verde, que es otro de los programas que lleva nuestro ministerio. En alguno de estos tres casos, para hacer válida este requerimiento o esta categorización de organismo asociado estratégico ambiental, lo cual también es evaluado en la pauta anexo 6, deben presentar en su formulario de postulación el anexo número 7 de las bases, carta de compromiso o organismo asociado estratégico ambiental. Ya ustedes lo adjuntan en su formulario en la plataforma de postulación. Una vez que finalizan el proceso de postulación, llenan su formulario, adjuntan los documentos requeridos y envían su formulario, finalizado la etapa de postulación, que es el 7 de octubre a las 14 horas, viene una etapa de requisitos o de validación de requisitos de admisibilidad. ¿Ya? Para esto se conforma un comité regional de admisibilidad que revisa todos aquellos requerimientos administrativos que deben cumplir los proyectos postulados. ¿Ya? Son 4 los requisitos transversales y hay un quinto que es específico para una línea y un tipo de proyecto en particular. El primer requisito es que todos los proyectos o todas las organizaciones deben presentar en su formulario el certificado de vigencia de la directiva de la organización, que es un documento, en este caso para este concurso, es un documento emitido por CONADI. Ya en la página web de CONADI ustedes pueden obtener este certificado y lo importante es que no tenga más de 60 días de vigencia a la fecha de su presentación. ¿Ya? Cumplido esto, que es para ver que efectivamente la organización sea una comunidad o una asociación reconocida e inscrita dentro de la CONADI. El segundo requisito que se pide verificar en la etapa de admisibilidad es que se presente la cédula rol único tributario de la organización, ya entendiendo que es la cédula RUT electrónica o el RUT que emite el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? También tienen que adjuntar dicho documento en su formulario de postulación. El tercer requisito es que la organización postulante tenga domicilio legal registrado en la región en la cual postula. ¿Ya? Esto se verifica con los documentos señalados anteriormente, el certificado de vigencia o la cédula rol único tributario. Y en tercer lugar, se revisa también según la información que ustedes completen dentro de su formulario. Y el cuarto requisito, que tiene que ver con el equipo de trabajo y más específicamente con el coordinador o coordinadora, es que esta persona tenga residencia en la región de ejecución de proyecto. Para verificar este cuarto requisito, el comité de admisibilidad revisa la información que ustedes completan en su formulario de postulación. Ya no se pide adjuntar ni una declaración jurada ni un certificado de residencia del coordinador o coordinadora, solamente con la información que ustedes completan en el formulario. Por eso es importante que se complete con la información más precisa al respecto. Y el quinto requisito específico, solamente en la línea de eficiencia energética de energías renovables y cuando el proyecto considera la instalación o habilitación de un sistema fotovoltaico on-grid u off-grid, tienen que adjuntar el carnet certificado o licencia del instalador eléctrico certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, clase A o clase B. Finalizada la etapa de admisibilidad, se notifica a todos los postulantes cuál es el resultado de su proceso de postulación de dicha etapa. ¿Ya? Aquellos proyectos que son admisibles pasan a la siguiente etapa, que es la evaluación, y los inadmisibles se notifica el motivo de incumplimiento y obviamente no pueden continuar con el proceso de postulación y de selección y adjudicación. ¿Ya? Eso sí, todos aquellos proyectos que resulten inadmisibles van a tener una instancia de apelación o de reclamación a los resultados de admisibilidad, la cual va a estar habilitada desde el 17 de octubre hasta el 20 de octubre, ¿ya? Y deben hacerlo exclusivamente a través del formulario de contacto de la Oficina de Información de la Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Que es una página similar a la que se ve ahí en la diapositiva. Ustedes ingresan a la página web, está señalada en la parte inferior de la diapositiva. Lo importante es que esto no es una etapa para rectificar o complementar información, sino más que nada que ustedes requieren que se vuelva a revisar la documentación ingresada inicialmente en su formulario.
¿Ya? Y el otro importante es que no se recepcionarán reclamos ingresados por otro medio, ¿ya? Vale decir, el único medio habilitado y legal y formal para realizar reclamos es a través de la página web de formulario de contacto Oficina de Información del Ministerio del Medio Ambiente. Aquellos proyectos que resulten admisibles pasan a la etapa siguiente, que es la evaluación, ¿ya? Que al igual que para la admisibilidad, se conforma un comité de evaluación regional, ¿ya? Compuesto por distintos funcionarios tanto del Ministerio, de la Seremi del Medio Ambiente, como de otros entes públicos, quienes revisan la calidad técnica de los proyectos en base a la información y anexos que ustedes adjuntan en su formulario de postulación. Son 11 los requisitos o criterios de evaluación con sus respectivos indicadores, a los cuales ustedes pueden conocer incluso ahora desde la página web de fondosmma.co.cl en el anexo número 6, que es la pauta de evaluación. ¿Ya? ¿Qué es lo que se revisa o cuáles son los criterios que otorgan puntaje en el proceso de postulación? Primero, el problema ambiental, el cual pondera un 8% del total del proyecto. Luego, el objetivo general del proyecto, con un 5%. Luego, se evalúa el resumen del proyecto, el cual pondera un 10% del total de la pauta. El punto 4 o cuarto criterio es el organismos postulantes y asociados estratégicos, ¿ya? Donde se evalúa si cumple o no ser un postulante estratégico ambiental o sus asociados u organismo asociado es un estratégico ambiental, 5% en este caso. Luego, los criterios 5 y 6 tienen que ver con la experiencia. Por una parte, la experiencia de la organización que postula y por otra, la experiencia de la persona que vaya a coordinar el proyecto. En ambos casos, con un 2% pondera dichos criterios. El criterio 7 son las actividades, con un 15%. El 8, las actividades de educación ambiental que considera el proyecto, pondera un 20%. Luego el criterio 9 es presupuesto del proyecto, vale decir su descripción, valorización, detalle y también la distribución por cada uno de los ítems presupuestarios o tipos de gastos, con un 18% en la ponderación. El criterio 10 es la participación de la comunidad con un 10%, todo lo que sean acciones o estrategias de convocatoria para hacer partícipe a la comunidad en las actividades del proyecto. Y por último, la permanencia del proyecto en el tiempo, que pondrá un 5% de la pauta de evaluación. También una vez finalizada la etapa de evaluación, en base a los puntajes que otorgue cada comité de evaluación regional, se notifica a todos los postulantes cuáles son los puntajes o notas otorgadas a su postulación. Y una vez que son conocidos dichos resultados, ustedes tienen también la posibilidad de elevar una reclamación a la etapa de evaluación. Esta está considerada desde el 23 de diciembre al 28 de diciembre de 2025 y para eso hay 10 días hábiles para dar una respuesta, ¿ya? Si se acoge o no dicha reclamación. También, al igual que en la reclamación de la etapa de admisibilidad, ustedes lo realizan a través del formulario de contacto de la Oficina de Información a la Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente. Ya es el único medio para poder ingresar dichos reclamos. Ya no hay otra forma u otro canal para poder realizarlo. Y esto también no corresponde a una etapa para rectificar o complementar información ingresada en el formulario, sino más bien para que el comité nuevamente revise el formulario en cuanto a la información ya incorporada desde un principio por cada postulante. ¿Ya? Y también se realiza a través de la misma página web contacto.mma.gov.cl/sistema de gestión de solicitudes del Ministerio de Medio Ambiente. Ya importante es que dentro de sus reclamaciones, en el caso que ustedes tengan que utilizar esta herramienta o esta instancia, se identifique claramente a la organización que postula, se identifique el folio o número que otorga en la página de postulación al proyecto y también identifiquen cuál es el criterio o los criterios que quieren que sean nuevamente revisados por el Comité de Evaluación Regional. ¿Ya? Importante recalcar nuevamente, como lo vamos a ver a continuación, la página web a la cual ustedes pueden acceder a la normativa, bases y comenzar el proceso de postulación es la web del Ministerio de los Fondos Públicos que tiene nuestro ministerio, fondos.mma.gov.cl. ¿Ya? Y también saber que ya sea a través de la página anterior
o directamente a través de fondos.gov.cl, ustedes pueden dirigirse a la plataforma de postulación online del concurso Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. Ya es importante recalcar que la única modalidad de postulación es online, ya no está habilitada la postulación en papel. ¿Ya? Y para poder hacer la postulación es importante también que la persona que vaya a realizar el proceso cuente con su clave única. ¿Ya? Si no tienen la clave única, tienen también distintas formas de poder acceder a ella dentro de esta misma página de fondos.gov.cl. También es importante recalcar ahí o dar a conocer que esta página tiene una mesa de ayuda que principalmente aclara dudas, consultas u orienta sobre el proceso de postulación, ¿ya? De cómo se va llenando el formulario de postulación, cómo se van adjuntando documentos y esta mesa de ayuda puede contestar a través de mensajería o a través de llamados, ya mensajería tipo WhatsApp también, y tiene un horario de funcionamiento de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y los días viernes de 8:30 a 16:30 horas, excepto los festivos, y este horario es el de Chile continental. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros finalizamos la etapa que es este resumen de los requisitos y características de la normativa y del concurso en particular de proyectos sustentables para pueblos indígenas. Y posteriormente vamos a revisar lo que es la plataforma de postulación a este concurso. No sé si veo que hay más de 30 personas conectadas, a lo mejor hay algunas consultas que se han realizado en la página, en nuestro chat, así que no sé si Teresa estás por ahí para dar a conocer alguna de las consultas o algo de lo que esté respondiendo. Hola, buenos días. Sí, mira, básicamente las consultas han estado orientadas a saber un poco cuántos son los proyectos que se adjudican a nivel nacional. Bueno, tal como comentamos en el chat, la selección y adjudicación de los proyectos depende de la Ley de Presupuesto 2026. Como referencia, para el presente año se adjudicaron 30 proyectos a nivel nacional. La idea es que ustedes postulen porque en la medida de que eventualmente aumenten las postulaciones, se podría tal vez revisar también la cantidad de proyectos a adjudicar. El año pasado, o sea, perdón, el presente año se adjudicaron casi la totalidad de las postulaciones recibidas por las distintas regiones del país. Así es que los animo a postular siguiendo la normativa, revisando la normativa y a generar sus postulaciones en línea con tiempo, ¿ya? Porque finalmente el último día de postulación no es que la plataforma se bloquee, pero sí empieza a funcionar un poquito más lento por la cantidad de gente que está trabajando en la página web, ¿ya? Eso más que nada, Huguito, creo que ha sido bastante clara tu presentación porque muchas dudas no han salido. Igual les quiero compartir algunas preguntas que han salido en las otras capacitaciones. Por ejemplo, el FPA no solicita cotizaciones, ¿ya? Al momento de postular no es necesario que ustedes incluyan las cotizaciones de los servicios o de los equipos que ustedes van a adquirir. Em, el coordinador del proyecto tiene que tener residencia en la región. Ese es uno también de los requisitos que se establecen en las bases. Y finalmente es importante que los documentos que ustedes adjuntan para la postulación tengan al menos una duración establecida en las bases. Si ustedes, por ejemplo, sacan el certificado de personalidad jurídica a esta fecha en la página web de la CONADI, cumplirían con el requisito de que el documento esté vigente al momento de postular. Eso más que nada, Huguito, sigamos con la segunda parte de la capacitación para ver si salen más consultas. Ok, muchas gracias, Tere. También doy las gracias, ahí vi en el chat que está también acompañándonos Paola Ángel, que es nuestra encargada regional del Fondo de Protección Ambiental de la región metropolitana, y también está apoyando en las respuestas a las consultas. Ahora vamos a revisar la plataforma de postulación
Y en paralelo pueden seguir ustedes realizando consultas a través del chat. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla donde se ve la plataforma fondosmma.gov.cl. Si me confirman si se está compartiendo, por favor, una notificación o dedo para arriba. Ok, muchas gracias. Entonces, esta es la página web que recalcábamos en la presentación, fondos.mma.gov.cl, y en particular hoy ustedes tienen acceso a concurso FPA 2026, Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. Se recalca que las postulaciones son hasta el día 7 de octubre del 2025. Entonces yo ingreso al link o pincho sobre la imagen. Están aquí las otras capacitaciones o jornadas que ya se han realizado y ustedes van a acceder a la página web. Como ven acá, quedan ya alojados. Este, por ejemplo, es de una jornada de capacitación previa que ya realizamos. Acá también está la presentación que estábamos realizando o revisando el día de hoy. Ya está dentro de la misma página para que ustedes la puedan revisar nuevamente. Luego vamos a subir también el video de esta jornada de capacitación para aquellas personas que quizás se conectaron y ya habíamos comenzado. Y también otra cosa importante, que vi que por ahí Paola también lo recalcó dentro de la respuesta en el chat, hay estos tres videos que sirven también o son muy orientadores, la verdad, y de fácil revisión respecto a cómo formular un proyecto ambiental. Ya son tres videos de más o menos 8 a 10 minutos cada uno, donde ustedes pueden considerar como guía práctica para, por ejemplo, en el primer caso, el primer video, plantear un problema o identificar un problema ambiental y plantear un objetivo. El segundo video es cómo plantear el resumen del proyecto, describir las actividades y cómo distribuir el presupuesto. Y por último, también el tercer video de ayuda es sobre cuáles serían los resultados esperados, de qué manera hago partícipe a la comunidad y cómo o qué acciones o estrategias puedo incorporar para lograr la permanencia del proyecto en el tiempo. Entonces también les recomendamos, en la medida de sus tiempos disponibles, revisar estos tres videos para facilitar el proceso de postulación. Y más abajo dentro de la web está el objetivo del concurso, cuáles son los postulantes o tipos de postulantes que pueden participar de este llamado, el financiamiento, las líneas temáticas y los plazos establecidos. ¿Ya? Y abajo están los documentos a descargar. ¿Ya? Están las bases, el manual de funcionamiento, donde ustedes van a tener más detalles respecto al ítem presupuestario. Se publicaron las respuestas a las consultas a las bases. Hubo un periodo en que se hicieron consultas y los resoluciones, perdón, que son los actos administrativos para la normativa de este concurso y los distintos anexos. ¿Ya? Acá está el anexo 6, que es la pauta de evaluación, que como van a ver, están los criterios de exclusión de la pauta y los criterios de evaluación con sus diferentes ponderadores, ¿ya? El criterio de problema ambiental, los indicadores, el objetivo general y sus indicadores, y así sucesivamente hasta el último criterio, que es la permanencia del proyecto en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que ustedes revisen en la medida de sus tiempos esta documentación en paralelo o previo a comenzar su formulario de postulación. Entonces, acá al inicio de la web dice iniciar postulación. Si ustedes seleccionan, lo dirige a la página web de fondos.gov.cl. ¿Ya? En esta página van a ver nuevamente un resumen e información o fechas importantes a considerar, características, resumen de la normativa del proyecto, qué es la documentación requerida, cuáles los criterios de evaluación, dónde encontrar las bases, entre otros. ¿Ya? Y para poder postular, entonces el sistema, por ejemplo, le dice para postular necesitas clave única, ¿ya? Como vimos anteriormente, si no tiene clave, ¿de qué manera yo puedo obtenerla? Registro civil o IPS Chile Atiende, y acá están las formas de obtención. Entonces, en este caso, para el ejercicio, obviamente yo ya cuento con la clave única, voy a ingresar con mis datos para poder ir haciendo el ejercicio de llenado de un formulario de postulación del concurso. ¿Ya? Acá yo ya estoy dentro de mi sesión de persona natural, ¿ya? El sistema me reconoce, yo ya tengo mi sesión creada,
Es importante también aquellos que ingresan por primera vez a la página web de fondos.gov.cl, poder, como consejo, revisar este manual de postulación y uso de plataforma. Hay un manual de subsanación, pero el primer manual es transversal, ¿ya? Porque dentro de esta página, fondos.gov.cl, hay alojados concursos o fondos públicos de distintas instituciones públicas, distintos ministerios, distintos servicios, no solo los concursos del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces hay cosas que son generales, que es bueno conocer previo al llenado del formulario. ¿Ya? Está la mesa ayuda, que es la misma que presentamos previamente en la capacitación, y luego viene la segunda pestaña o número 2, datos personales, que son los datos de la persona natural que esté realizando el proceso de postulación. Ya acá yo ya tengo registrados mis datos, hay algunos datos que son obligatorios y otros que son optativos o opcionales. ¿Ya? Luego viene el punto 3, que es relaciones jurídicas. ¿Ya? Este punto en particular eh, tiene que ver con asociar a la persona natural que está realizando el proceso a una persona jurídica. ¿Ya? En este caso, para este concurso, esa persona tiene que estar asociada o tener un relacionamiento jurídico, o así se le denomina en realidad, con una comunidad o asociación indígena que va a ser el postulante, finalmente el organismo postulante al concurso. ¿Ya? No es necesario, no es obligación de que la persona natural que vaya a realizar el proceso sea integrante de la organización indígena o sea parte de su directiva o su representante legal. ¿Ya? Puede ser una persona o agente externo, como se le denomina, pero sí, para poder hacer este proceso tiene que demostrar algún tipo de relación, ya sea a través de un poder que otorga el presidente o presidenta de la comunidad u otro documento que se adjunta al momento de realizar este proceso de relacionamiento jurídico. Ya mayores antecedentes ustedes lo pueden tener dentro de la misma, esta misma página acá donde dice tutorial de registro de mis organizaciones, que es un link a un video que es bastante breve y bastante simple de comprender, que mira, dura 2 minutos y 4 segundos para poder hacer el proceso de relacionamiento jurídico. Ya ustedes lo pueden revisar posteriormente, ya que ahora, en honor al tiempo, seguiremos con el proceso de llenado del formulario de postulación. Ya, una vez hecho o completado este punto 3, ustedes van al punto 4 de comienzo del proceso de postulación en particular. Ya acá van a aparecer todos los proyectos o todos los concursos que actualmente se encuentran abiertos para su etapa de postulación dentro de la plataforma fondos.gov.cl. Ya, como ven, hay distintos concursos y distintas instituciones públicas. Ya acá están los del Ministerio del Medio Ambiente, aparece la fecha de inicio, apertura y fecha de término correspondiente. Entonces, en este caso, nosotros vamos al concurso número 5, proyectos para pueblos indígenas, y en la última pestaña de acciones, yo selecciono en este icono, que es un ojo, de donde dice ver concurso. Y ahí ustedes van a ver que tienen acceso nuevamente a la normativa del concurso, fechas importantes, para quién está dirigido, y en el costado derecho ustedes seleccionan al concurso, bueno, por defecto ya está, qué concurso voy a postular, el nombre de mi proyecto. Ya aquí después el nombre eventualmente igual puede ser modificado y va a aparecer, ya si hicieron el punto 3 de relaciones jurídicas, va a aparecer su organización para asociarla y comenzar el proceso de postulación. ¿Ya? Entonces me pregunta, existe ya un proyecto, pero crear un nuevo proyecto, porque yo ya hice este ejercicio previamente en otra jornada, entonces pongo crear nuevo proyecto o crear proyecto, les va a aparecer a ustedes si es primera vez que ingresan a la plataforma. ¿Ya? Y como ven, me aparece aquí de inmediato que falta un aviso, faltan 14 días, 2 horas y 3 minutos y segundos para el cierre del proyecto, del concurso. Y este es el número o código o folio que yo decía previamente que era necesario que ustedes conocieran y tuvieran presente al momento de realizar una reclamación. Ya, porque este número finalmente es con el cual nosotros vamos a identificar a los distintos proyectos que postulen al fondo. ¿Ya? A aquellos proyectos que sean admisibles, que sean inadmisibles, que resulten bien evaluados y finalmente resulten seleccionados y adjudicados, también los vamos a identificar a través del nombre del proyecto y a través de este folio. Ya por eso es importante que este número ustedes lo tengan presente siempre dentro de la etapa de postulación y eventualmente luego en la etapa de ejecución si resultan favorecidos.
¿Ya? Entonces acá ya estamos dentro del formulario de postulación. ¿Ya? El formulario se compone de distintos ítems, ¿ya? Como ven, los que aparecen aquí al costado izquierdo, cada uno va a aparecer con el porcentaje de avance a medida que ustedes vayan completando la información que pide el formulario. ¿Ya? Hay un resumen de postulación. Siempre nosotros aconsejamos revisar o leer esta información. ¿Ya? Acá está nuevamente el nombre del proyecto. Aquí yo lo puedo cambiar nuevamente. Y entonces voy a comenzar en el primer ítem, que es región de postulación y notificaciones. Ya, recuerden que uno de los requisitos es que la organización tenga residencia en la región a la cual va a postular. Ya, lo mismo también en el caso del coordinador o coordinadora. Entonces yo selecciono la región a la que voy a postular, la región en la que efectivamente soy residente como organización y la región a la que postulo, y luego debo indicar o ingresar dos direcciones de correo electrónico, ya que es importante también que ustedes ingresen correos electrónicos que tengan activo, que utilicen habitualmente, ya porque a estos correos electrónicos el sistema les va a ir notificando el cumplimiento o resultado de las distintas etapas de la postulación. Ya una vez que ustedes se finalice en la postulación, a este correo se les notifica que se ingresó su formulario de postulación. Luego, en la admisibilidad, a este correo también se les notifica el resultado de la etapa de admisibilidad, si resultan admisibles o no. Ya lo mismo en la etapa de evaluación. Finalizar la etapa de evaluación, a ustedes se les notifica la nota obtenida o puntaje obtenido a estos correos de notificación de correos electrónicos correspondientes. Luego, como ven, ya se completó en un 100% la etapa inicial de región de postulación y notificaciones. Paso a la etapa de datos de contacto. Acá es la información que se pide ingresar de domicilio, tanto del organismo postulante, del representante legal de la organización y de su coordinador o coordinadora. Ya, para cada uno de ellos se pide ingresar dirección, comuna, región. ¿Ya? Recuerden que esta es la información, por ejemplo, para verificar que se cumple el requisito del que el coordinador o coordinadora tenga residencia en la región en la cual se postula. Luego se pide identificar los datos personales de representante legal de la organización: nombre, rango etario o tramo de edad, género, nivel educacional, correo electrónico, número telefónico. Y el mismo caso para el coordinador o coordinadora. Luego, el tercer ítem es la fundamentación del proyecto, y en particular aquí ya se pide completar con aquellos requerimientos técnicos que se evalúan en la pauta de evaluación. En este caso se pide identificar primero el problema ambiental, luego el plantear el objetivo general del proyecto, completar el resumen del proyecto y finalmente identificar a él o los organismos asociados a mi proyecto. Ya acá, por ejemplo, para el problema ambiental se pide identificar o detallar un único problema ambiental. Recuerden que es uno de los requisitos establecidos. Entonces, para esto tienen ustedes 500 caracteres para detallar el problema ambiental. Luego, cuál es la causa del problema ambiental. También tienen 500 caracteres como máximo para detallar o describir este punto. Y lo mismo en el caso del efecto del problema ambiental en la comunidad y o en el entorno, también con 500 caracteres. Luego está el punto de o el ítem del objetivo general del proyecto. Ya, para este también ustedes tienen un máximo de 500 caracteres y se pide señalar claramente el propósito del proyecto, su orientación a resolver el problema ambiental planteado, incorporando la educación ambiental como un proceso permanente, y se entregan algunos tips u orientaciones. El objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo, ya desarrollar, crear, habilitar, contribuir, apoyar, entre otros. Y luego el resumen del proyecto, ya señalar de manera detallada, ordenada y sintética lo siguiente: qué se hará dentro del proyecto, cómo se realizará o cómo se hará, para qué, dónde y por qué considera que el proyecto es innovador. Para cada uno de estos cuadros ustedes tienen
máximo de 500 caracteres para desarrollar su idea. ¿Ya? Y terminando este ítem de la fundamentación del proyecto, está la identificación de él o los organismos asociados. Ya se recalca, tal como lo vimos anteriormente en la presentación, que cada postulación deberá presentar al menos un organismo asociado. Ya acá ustedes identifican, tienen 1000 caracteres para esto, identifican cuál es el o los organismos asociados y cuáles van a ser sus aportes al proyecto. ¿Ya? Aquí también hay algunos ejemplos, un municipio, con qué aportará, si van a ser aportes valorizados o no. Ya nosotros no requerimos necesariamente que sean aportes valorizados, pero sí identificar cuál va a ser su aporte o contribución al desarrollo del proyecto y que sean pertinentes, obviamente, a las actividades que tengo considerado desarrollar dentro del proyecto. Y finalmente, me pregunta el formulario si los organismos de él o los organismos asociados señalados anteriormente, ¿alguno corresponde a un asociado estratégico ambiental? Aquí ustedes responden sí o no. Recuerdan que el asociado estratégico ambiental puede ser un municipio certificado ambientalmente, un establecimiento certificado ambientalmente o una institución acreditada por el programa Oficina Verde del Ministerio. Si yo contesto afirmativamente, luego vamos a ver en el ítem de archivos o documentos adjuntos que debo habilitar o debo presentar el anexo número 7 de la normativa. Entonces, finalizado el ítem de fundamentación del proyecto, yo paso a el ítem de experiencia, tanto del organismo postulante como de quien coordinará el proyecto. Ya acá lo que se pide es describir los proyectos ejecutados por la organización y los proyectos coordinados por quien ejercerá dicho rol en el proyecto postulado. Ya, se contesta o se responde cada uno de estos cuadros que componen la tabla, pero no necesariamente, porque eventualmente hay organizaciones que no tienen experiencia en la ejecución previa, lo mismo con la persona que vaya a coordinar el proyecto. A lo mejor no ha coordinado otros proyectos, ya sea de índole ambiental, social, deportivo, cultural, etcétera. Por lo tanto, tal como dice aquí el texto orientador, si su organización ha ejecutado menos de 3 proyectos o no ha ejecutado ninguno, complete cada campo con la frase sin experiencia. Ya tiene un máximo de 500 caracteres por cada campo. Lo importante es que cada uno quede completo, ya, y quede respondido. No deben quedar cuadros en blanco. Ya, lo mismo en el caso del coordinador o coordinadora. Se pide al menos 3 proyectos coordinados desde el año 2019 a la fecha, pero si no ha coordinado o ha coordinado menos de 3 proyectos o no ha coordinado proyectos previamente, también se completa con la frase sin experiencia. Y en el caso de que sí haya ejecutado proyectos previos, en el caso de la organización o en el caso del coordinador, se pide completar con el nombre del proyecto, año de ejecución de dicho proyecto, área temática, el objetivo del proyecto, principales actividades o resultados, tipo de financiamiento, financiamiento público, financiamiento privado y la institución que financió el proyecto. ¿Ya? Y en el caso del coordinador son las mismas preguntas, solo cambia aquella de las actividades por principales labores o acciones realizadas en dicho proyecto. Luego, en el siguiente ítem, es el de línea temática y características del proyecto. Ya, como bien decíamos en la presentación, son 5 las líneas temáticas y ustedes tienen que identificar o seleccionar solo una para presentar su proyecto. Entonces, aparecen las 5 líneas temáticas. Aquí en el ejercicio, por ejemplo, digamos que vamos a postular a la línea de eficiencia energética y energías renovables. Y luego de seleccionada la línea, debo responder las siguientes preguntas. ¿El proyecto a postular considera la construcción de un punto verde? Digamos que no, porque efectivamente va a ser un proyecto de energías renovables. ¿Considera la construcción de un invernadero? Tampoco. ¿El proyecto considera la instalación de un sistema fotovoltaico off-grid? En este caso, digamos que sí, porque está asociado a la línea temática a la cual yo estoy postulando. Y como dice aquí el texto, si la respuesta es sí o afirmativa, debe en el apartado documento adjunto incluir el anexo número 3, requerimiento de equipamiento obligatorio, sistema fotovoltaico off-grid. Ya. Contestamos entonces la siguiente pregunta. Por ejemplo, tampoco vamos a realizar ni un sistema on-grid, ni un solar térmico o algún otro tipo de construcción o instalación diferente a las señaladas en las preguntas anteriores.
¿Ya? Si, por ejemplo, fuera el caso que voy a considerar o construir un sistema, por ejemplo, de captación de aguas lluvias, entonces yo contesto afirmativamente y respondo acá en la última pregunta si detallo o describo cuál será esta construcción o instalación a realizar. Ya, ustedes pueden ir guardando acá el formulario o automáticamente al pasar de ítem también se va guardando la información. Entonces ahora pasamos al punto de equipo de trabajo. Ya, tal como señala el numeral 4.3 de las bases, que es un resumen que está aquí establecido dentro del formulario, ustedes tienen que identificar los perfiles de quien coordina el proyecto, él o los apoyos técnicos del proyecto y las personas que vayan a realizar el rol de instalador o instaladora con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya están también las distintas orientaciones o guía de cómo ir haciendo el ingreso de las distintas personas que son parte de su equipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, por defecto ya aparece mi organización postulante. Ya acá lo que se pide es seleccionar en la columna responsable afirmativamente que sí, es la organización el responsable. ¿Ya? Eso es lo primero que se debe hacer. Y luego, en este cuadro de fondo verde que dice agregar integrante, ustedes van agregando a las distintas personas que componen el equipo de trabajo de su proyecto. Entonces, en este caso yo ingreso mis datos y veo que ya estoy incorporado. Y en caso de que la persona no esté registrada, van llenando sus datos obligatorios, son aquellos que aparecen aquí identificados con asterisco de color rojo. ¿Ya? Si voy a ingresar a otras personas, por ejemplo, busco y aquí me dice el usuario no registrado en la plataforma, por lo tanto yo debo ingresar manualmente sus datos. ¿Ya? Acá, bueno, yo identifico si es persona natural o persona jurídica, ya si es natural, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, email. Si es persona jurídica, ingreso la razón social y el email de contacto de dicha organización. Luego paso al siguiente ítem, que es de actividades del proyecto. Ya acá se identifican o se enuncian cada una de las actividades que componen mi proyecto y para cada una de ellas debo ingresar el respectivo detalle y descripción. ¿Ya? Y como dice aquí el texto de ayuda u orientación, las actividades podrán ejecutarse entre el 1 de junio del 2026 y el 15 de diciembre del 2026. ¿Ya? Dentro de ese rango o periodo de fechas, ustedes establecen la ejecución de sus actividades. ¿Ya? Por defecto, van a ver que aquí en la tabla aparecen ya dos actividades que son de difusión y obligatorias para todos los proyectos. Una es la instalación del letrero de visibilidad del FPA y otra es la ceremonia de cierre y muestra de resultados. Si bien están el nombre para cada una de estas actividades, deben completar el resto de campos, la descripción, país, comuna o ciudad donde se va a realizar, dirección, fecha de inicio, fecha de término de ejecución, si cuentan con participación de público o no, y si fuera así, número estimado de participantes. ¿Ya? Aquí donde dice la columna acciones, ingresan y van a ver que hay texto que recuerda que ustedes en la descripción y detalle deben dar respuesta a qué hará, cómo lo hará, dónde y quiénes participarán, indicando de qué forma participarán en la actividad. ¿Ya? No es obligatorio ingresar el objetivo asociado, ¿ya? Esto no se pide, pero sí la descripción. ¿Ya? Ustedes obviamente recuerden que la descripción es parte de lo que el comité evalúa posteriormente para otorgar los puntajes o notas en el ítem criterio de actividad y el criterio de actividad de educación. Ya, pues, digamos que sí cuenta con público o con personas participantes, damos un número y las fechas correspondientes de inicio y de término de la actividad. Y se identifica país, región, comuna y la dirección eventualmente del lugar donde voy a realizar la actividad. Recuerden también que todos los proyectos deben incorporar actividades de educación ambiental, ¿ya? Aquí solamente para
El ejercicio lo voy a dejar identificado, pero tiene que ser una actividad obviamente asociada a la temática y a la idea central del proyecto que yo voy a ejecutar. Entonces, una vez que ustedes ya ingresan toda la información de las actividades que componen su proyecto, van a poder completar el ítem siguiente, que es de la estructura presupuestaria. ¿Ya? Vale decir, deben ir en este orden, también es un consejo para poder ingresar la distribución presupuestaria de los 6 millones de pesos. Primero tienen que completar las actividades del proyecto, porque en base a las actividades y a los periodos de ejecución que tienen estimado realizar estas actividades, van a poder ir ingresando la distribución presupuestaria por cada ítem. ¿Ya? Van a aparecer, bueno, aquí están los topes porcentuales máximos por cada ítem, ¿ya? Tanto en porcentajes como en monto en pesos, los máximos en pesos para distribuir ustedes los 6 millones de pesos, ¿ya? Entonces vamos primero al ítem de gastos de personal, van a ver que aparece mi organización y aparecen las personas que yo ingresé en el equipo de trabajo, ¿ya? Acá ingreso a la columna acciones, donde dice editar rol o eliminar, limpiar datos. Voy a editar rol, por lo tanto lo que me pide es identificar si esta persona qué rol va a cumplir dentro del proyecto, una breve o detalle de antecedentes de experiencia de esta persona, tipo de contrato, ¿ya? Si va a recibir recursos de los 6 millones de pesos, entonces yo selecciono contrato honorario, contrato de trabajo, si emite factura o ad honorem. Ad honorem quiere decir que es un trabajo voluntario y yo no voy a destinar recursos para otorgar a esta persona por sus labores realizadas dentro del proyecto. Por lo general, los proyectos del FPA se trabaja mucho con contratos a honorarios, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a señalar aquella que es más o menos la tendencia dentro de los proyectos del FPA, ¿ya? Y ahí me aparecen los 4 meses que yo anteriormente identifiqué en la distribución del desarrollo de las actividades de mi proyecto, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros también identificamos cuánto de los recursos vamos a destinar a la persona que va a coordinar el proyecto. ¿Ya? Acá se pide obligatoriamente completar la columna de monto y la columna de horas de trabajo. ¿Ya? La columna de impuestos, cotizaciones es optativa. ¿Ya? Y nosotros sugerimos que solamente ustedes completan la de montos y la de horas. ¿Ya? Porque muchas veces también como es contrato de honorarios, quien retiene el impuesto correspondiente es el mismo prestador. ¿Ya? Y eventualmente él tiene que hacer los pagos de las obligaciones asociadas. Entonces yo, si completo estas dos columnas, ya cumplo con la distribución en el ítem de gastos de personal. Ya, como ven, si yo pincho la pestaña resumen, va a aparecer que en gastos de personal destiné 2 millones de pesos. Voy al ítem gastos operacionales. Ya, acá recuerden que son gastos para el desarrollo de la actividad, implementación, construcción o cumplimiento de las actividades del proyecto. Y aquí yo ingreso entonces también por cada gasto, la descripción es importante, recuerden, descripción, detalle, distribución y valorización, que es parte de los que se evalúa en este criterio dentro de la pauta de evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, digo materiales de construcción y también destino según cada ítem presupuestario y según, obviamente, los meses de trabajo asociados a las actividades del proyecto, si fuera el caso. Ya, como bien decía Teresa en la presentación, aquí si bien está habilitada la opción de adjuntar archivos como cotizaciones, no son obligatorias, son opcionales. Y de hecho nosotros para la etapa de evaluación no pedimos que se adjunten cotizaciones. Ya, así que no se compliquen con esto. Si tienen la información, pueden subirla como de manera complementaria, ya, pero no es obligación realizarlo.
Ya vemos que ya completamos también tanto los gastos de personal como gastos operacionales. Ya tenemos 4.500.000 de los 6 millones, entonces vamos al gastos de inversión y consideramos la descripción del gasto y vemos en cuál de los meses de la ejecución del proyecto yo voy a destinar dichos recursos para la adquisición de dicho equipamiento. Entonces vemos que en el resumen yo ya completé los 3 ítems presupuestarios y cumplí con la distribución de los 6 millones de pesos que otorga el Fondo de Protección Ambiental. Por lo tanto, vemos que ya está en un 100% la estructura presupuestaria. Luego está el ítem de participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo. ¿Ya? Para lo que es participación de la comunidad, se pide identificar y describir estrategias de difusión, con énfasis en la convocatoria y participación de la comunidad. ¿Ya? Y por cada una de estas estrategias, se pide identificar qué hará, cómo, dónde y quiénes participarán y se tiene un total de 2.000 caracteres para completar esta información que es parte de lo que se evalúa en la pauta de evaluación. Y el mismo caso para la permanencia del proyecto en el tiempo, describir una o más acciones concretas que garanticen de manera óptima la permanencia de los efectos y resultados del proyecto en el tiempo, una vez terminado el financiamiento que otorga el Fondo de Protección Ambiental. Aquí también se entregan algunos ejemplos orientadores de qué tipo de estrategias o acciones yo puedo incorporar en mi proyecto. Y para esto ustedes tienen un total de 1.000 caracteres para completar el ítem en particular. Una vez que yo cumplo con esta parte o este ítem del formulario, van a ver que también ya está con un 100% y pasa al ítem de enfoque de género, ya que principalmente lo que se pide en este ítem de manera informativa o estadística es ingresar número de socias de la organización postulante, de la comunidad o asociación indígena, número de socios, número de personas no binarias de la organización postulante y finalmente cómo se integraría en enfoque de género en su iniciativa. Acá solamente se ingresa números, ¿ya? No se pide ingresar eh, letras, caracteres. Por cada una de las respuestas que son obligatorias, ustedes ingresan números y en el último punto, asociado también al anexo 8 de las bases, que son sugerencias para incorporar enfoque de género en las actividades de mi proyecto, ustedes responden según lo que estimen más pertinente a la realidad de su proyecto y de sus actividades, así como de su organización. Ya nosotros sugerimos también que en la medida de lo posible se incorporen estas 3 acciones o acciones respecto o alternativas respecto al enfoque de género en la iniciativa. Uso del lenguaje inclusivo no sexista, evitando estereotipos de género, promoviendo el equilibrio de género en las actividades. ¿Ya? Y finalmente pasamos al ítem de documentos adjuntos al proyecto. Ya acá va todo lo que es lo que tiene que ver con los documentos que se revisan principalmente en la etapa de admisibilidad y posteriormente en la etapa de evaluación. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, ustedes tienen que subir aquí el certificado de vigencia de la personalidad jurídica o de la directiva de la organización y, como ven, es el documento que ustedes acceden en la página web de Conadi y debe tener o no superar los 60 días corridos a la fecha de la presentación, la emisión de este certificado. ¿Ya? También hay una pestaña que dice documentos voluntarios. Si bien está aquí presente, no está activa para poder ingresar nuevos documentos. Así que esto omítanlo y solamente tienen que ustedes fijarse a lo que dice documentos obligatorios de adjuntar al formulario. Entonces, en este caso, si es certificado, me pide una breve descripción y yo selecciono, si es que ya ingresé, por ejemplo, a la página web de CONADI y obtuve mi certificado de mi organización, yo subo el documento y selecciono subir archivo. Y ahí van a ver que el documento quedó ingresado, la fecha de carga, la descripción y el documento quedó subido
yo puedo revisarlo de efectivamente si es el documento, porque hay veces en que las organizaciones ingresan un documento que no corresponde o un documento más antiguo que tenían guardado sobre el certificado y eso amerita posteriormente un incumplimiento en la etapa de admisibilidad y quedan inadmisibles por dicho error. Ya ustedes pueden eliminar si es que no es el documento y pueden subir nuevamente el que sí corresponde. Luego es la cédula rol único tributario de la organización que postula, ya que corresponde a la cédula ruta electrónica emitida por Servicio de Impuestos Internos. Entonces lo mismo yo, una descripción o el nombre del documento y selecciono de los documentos que tenga incorporado en el computador en el cual estoy trabajando y subo el archivo. Ya es importante también que tal como dice aquí el texto, las extensiones permitidas del documento es documento en PDF, documento Word, de texto o imágenes, ya con un máximo de 2 documentos y un tamaño máximo de 5 megas por archivo. Entonces subo el archivo y van a ver que también quedó el archivo ya subido a mi formulario de postulación. Puedo yo descargarlo, revisar si es efectivamente o eliminarlo y subir o reemplazarlo por el que sí corresponda. Y luego ya vienen otros documentos que son optativos, en este caso obligatorios, ya que yo dije que iba a postular a la instalación de un sistema fotovoltaico off-grid. Por lo tanto, debo subir el carnet, certificado o licencia del instalador eléctrico clase A o clase B otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, a la persona que va a realizar la instalación, le pido que entregue dicho documento y lo subo a mi formulario de postulación. A ver que también aquí ya quedó subido dicho carnet certificado o licencia de instalador SEC. Y también tengo que completar el anexo 3, requerimiento de equipamiento obligatorio, sistema fotovoltaico off-grid. Y también dentro de acá de la plataforma, ustedes van a encontrar acá este documento dice plantilla, descargar plantilla, vale decir ya el anexo 3, el cual pueden acceder a través de la página web Fondos MMA, también pueden acceder acá directamente a su formulario. Lo descargan y lo completan, luego lo suben a la página de su formulario de postulación. Ya, y finalmente, recuerden que también en el ítem de organismos asociados señalamos que sí íbamos a contar con un organismo asociado estratégico ambiental, ¿ya? Sea municipio SCAM o SIAM del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, un establecimiento certificado ambientalmente o una institución acreditada por el programa Oficina Verde. Los 3 casos son programas que administra y desarrolla nuestro ministerio. Entonces, para esto tenemos que subir el anexo número 7. ¿Ya? También el anexo ustedes lo obtienen desde la página web fondos.mma.gov.cl o también viene acá ya directo para acceder o descargar desde la misma plataforma de postulación. Ustedes descargan el documento, lo completan y revisen bien las instrucciones, ¿ya? Porque este documento tiene que ser identificar al organismo asociado y debe ser firmado por quien represente a este organismo asociado. Una vez que realicen dicha gestión, entonces suben el documento a su formulario de postulación. Y van a ver que quedó cargado acá el anexo 7 y ustedes también lo pueden, dentro de la columna acciones, revisar, descargar para ver si efectivamente es el documento o pueden eliminar y subir el que sí corresponde para esta etapa. Ya muchas veces hay organizaciones que ingresan el mismo documento plantilla Word en blanco sin la información requerida. Ya en este caso solamente perjudica a la postulación para la obtención del puntaje que se otorga cuando son organismos asociados estratégicos ambientales. No queda fuera del proceso. Ya, solamente que no se le otorga el puntaje, ya que no se verifica que efectivamente la organización, municipio, establecimiento o programa de institución de oficina verde efectivamente está en conocimiento y va a aportar o participar como colaborador del proyecto.
Entonces yo pasamos por o revisamos cada uno de los ítems que componen mi formulario de postulación y luego de los documentos adjuntos está este cuadro que dice validar datos y revisar postulación. Y ahí van a ver que el sistema arroja la observación de todo lo que está pendiente aún de completar para yo poder enviar mi formulario al proceso. ¿Ya? Las actividades, experiencia, fundamentación, datos de contacto. ¿Ya? El resto vemos que está con check porque está todo ya completado según se solicita en el respectivo formulario. Ya es importante que ustedes, no es necesario hacer el ejercicio o el trabajo de completar el formulario de postulación de una sola vez o ingresando una sola vez, sino que ustedes pueden salir de su sesión y volver a continuar cuando tengan, obviamente, el tiempo necesario disponible para poder realizar el llenado de del resto de ítems que les quedaron pendientes de su formulario. Ya acá en la última columna acciones, editar proyecto, ustedes ingresan nuevamente y van a poder ingresar a completar la información que se pide, que me quedó inconclusa en la última sesión en la que ingresé para trabajar mi formulario de postulación. ¿Ya? Así que como verán, en general la plataforma de postulación es bastante simple o al menos orienta al momento de ir llenando los distintos campos que se pide ir completando para yo poder dar forma a mi formulario de postulación. Y recuerden, es importante también que ustedes realicen el proceso con la debida anticipación. Ya no esperar hasta el día 7 de octubre y cercano a la hora de cierre para poder hacer el envío de su formulario, ya porque muchas veces el sistema cuando está cerca del horario de cierre tiende a funcionar de una manera más lenta, colapsa un poco y puede que llegada a las 14 horas no se ingrese o no se envíe su formulario de postulación y queden fuera del proceso. ¿Ya? Así que eso respecto a cómo se visualiza y cómo se completa el formulario de postulación. No sé si habrá más consultas que sea necesario eh, socializar con el resto de personas que están participando de la capacitación, Tere. Sí, Hugo, mira, respecto de del uso de la plataforma, no hay muchas consultas, pero sí yo quiero reforzar que las organizaciones interesadas en postular al Fondo de Protección Ambiental revisen la normativa. ¿Ya? Hay normativa, aparte de la formulación del proyecto en la plataforma Fondoscop, que se solicita para la postulación y para la firma de contrato. ¿Ya? Dentro de la documentación para la firma de contrato, si es que el proyecto es adjudicado, nosotros, Ministerio, nos contactamos con la organización y se solicitan una serie de documentos para la firma de contrato. Por ejemplo, la carta de autorización de uso de sitios, de uso de terrenos, si es que ustedes van a instalar, van a construir, van a, van a estar en algún terreno o van a ejecutar el proyecto en algún terreno y van a realizar interacciones en ese lugar. Entonces, es importante poder revisar la normativa y saber si es que yo como organización voy a poder cumplir con la documentación solicitada para la firma de contrato. Si no se entrega esa documentación, lamentablemente no se puede firmar contrato y el proyecto queda como desistido. ¿Ya? Así es que es súper importante que revisen la documentación tanto para la postulación como para la firma de contrato si es que el proyecto resulta adjudicado. Y finalmente, reforzar que existe una mesa de ayuda de la plataforma Fondoscop en donde ustedes pueden contactarlos vía WhatsApp y poder hacer sus consultas respecto del llenado de la información en el formulario de postulación online. Eso más que nada, Huguito, agradecerles por participar de esta capacitación y esperar sus postulaciones. Ok, muchas gracias Tere también y muchas gracias Paola, nuestra colega encargada del FPA de la región metropolitana, que apoyó también ahí en las respuestas y gracias a todas las personas que participaron de esta jornada de capacitación. Esperemos también que puedan
tener el tiempo disponible para alcanzar a ingresar sus postulaciones a nuestra página. Recuerden también hacer las gestiones con anticipación si requieren tramitar la asociatividad con organizaciones, la obtención de los certificados o documentos que se piden. La mayoría son a través de páginas web, por lo tanto es de fácil acceso. También solamente es importante destinar el tiempo necesario para aquello y los dejamos invitados a que revisen nuestra página web, toda la información que se suba. Posteriormente vamos a subir también esta capacitación. Ya está en la presentación o PowerPoint que presentamos al inicio, ya está subido en la página, así que esperamos que les haya sido de provecho, hayamos aclarado algunas o varias de las dudas o consultas que tuvieran y esperamos que puedan postular antes de el cierre de esta etapa de postulación que recuerdo es el 7 de octubre a las 14 horas de horario de Chile continental. ¿Ya? Muchas gracias y esperemos nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Que estén muy bien y tengan una buena tarde.